Es tan bonito, queridos amigos, cuando todos los días uno se encuentra con el testimonio de personas que vienen a contarle a uno lo que ha hecho Dios en sus vidas. Y son las personas que no esperan de parte de Dios cosas extraordinarias. Permiten que Dios en lo ordinario de la vida haga su obra. Y esa obra acontece de una manera especial cuando las personas entienden que no pueden seguir viviendo su vida sin Dios. Entonces, queridos amigos, es extraordinario. Es maravilloso cuando una persona entiende eso. Mi casa y yo serviremos al Señor. En mi familia ya no estamos desconectados de Dios. Mi familia se vuelve una familia eucarística. En nuestra casa vamos a escuchar a Dios que nos habla. ¿Y por qué les digo eso, queridos amigos? Porque alguna persona me podría decir: Padre, ¿por qué a otras personas sí? Porque esas personas se regalaron una oportunidad con Dios. Y seguramente usted todavía está muy reservado. Seguramente a usted le falta ese perrenque para entrar en sintonía con el Señor y darle permiso a Dios de hacer el trabajo que tiene que hacer. Padre, ¿usted por qué no nos dice por dónde empezar? Y yo les pido el favor que empiecen por la palabra, la escucha atenta de la palabra de Dios. Por eso les voy a proponer hoy 3 ideas y una sencilla historia. Primera idea, del profeta Nehemías. Llega al templo, le traen un libro, lo abre y dice esto: compuesta la asamblea de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Entonces mire la pista que me va dando la palabra. Esdras, sacerdote, le proclama la palabra a una comunidad, pero me dice que la gente que escuchaba, hombres y mujeres, tenían uso de razón. Y mire lo que dice después: desde el amanecer hasta el mediodía estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Vuelve y lo repite. Y esa es la primera idea que yo les quiero proponer a ustedes. Yo no puedo seguir enfrentándome a la palabra de Dios como una persona que no tiene uso de razón. Yo tengo que trabajar en mi vida personal y en mi familia por ir recobrando la conciencia. De lo contrario, esa palabra será en vano. Y esa palabra pasará de largo, y como dice la parábola del sembrador, esa palabra caerá entre piedras o entre abrojos o al borde del camino y no hará su trabajo. ¿Qué necesita usted en su vida personal para empezar un proceso de transformación? ¿Qué necesita usted en su casa? Coger la palabra en plena conciencia y dejar que esa palabra empiece a revolcarles la vida para ponerlo todo en orden. Uso de razón significa más conexión. Cuando se esté proclamando la palabra, usted esté conectado con Dios. Cuando se esté proclamando la palabra, usted tiene que estar metido en Dios e ir intuyendo lo que Dios le va iluminando. Esa conciencia plena de lo que Dios nos está diciendo. Uso de razón significa una disposición total para el Señor. Es que no es el Señor que está vendiendo en la calle gritando un producto el que me está hablando. Es Dios el que me está susurrando al corazón. Vas a recordar una cosa: que Dios quiere hablarte, pero tú no siempre estás listo para escucharlo. Esdras le habla a una comunidad
que tiene uso de razón. Y a veces nosotros, de cara a Dios, estamos fuera de sí. No tenemos control de nosotros mismos, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos. No estamos dispuestos para Dios. Segunda idea. Si escuchamos con atención el Evangelio, nos dice que en aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu. Amigos, hay una cosa extraordinaria en Jesús, y es que Jesús se permite en su vida personal unos recesos importantes. Jesús se permite unos espacios de reflexión, de meditación, de encuentro con su Padre. Algunas veces se iba para una montaña, otras veces se iba para el desierto, algunos momentos está donde unos amigos. Jesús es muy especial. Por eso nos dice que en aquel tiempo Jesús volvió a Galilea. Y si la palabra me dice que Jesús volvió, es porque algún día se tuvo que haber ido de su lugar habitual. Algún día se fue de Galilea, pero hoy el Evangelio nos dice que volvió. Y por eso es maravilloso, queridos amigos, lo que la palabra nos está diciendo. La palabra me está sugiriendo a mí como persona, a mí como esposo, a mí como esposa, a mí como hijo, a nosotros como familia, un trabajo personal, hacer un alto en el camino. ¿Para qué, Padre? Para que cuando volvamos a nuestra Galilea, volvamos transformados. ¿Cómo volvió Jesús a Galilea? Volvió con la fuerza del Espíritu Santo y llegó con una misión y se paró empoderado en la sinagoga y le proclamó a todo mundo la palabra. Y la gente decía: este no es el hijo de José y de María. Claro, ¿y qué le pasó? Pues que se llenó de Dios. Y cuando una persona se llena de Dios, vuelve transformada. Usted no se ha puesto a pensar, querido amigo, que lo que están esperando en su casa es que usted se tome un tiempo para usted, para que vuelva transformado. Es que a veces nosotros nos vamos viciando, a veces con nuestra manera de ser nosotros le estamos haciendo la vida más difícil a los otros. El problema no siempre son los demás, a veces el problema soy yo con mi forma de ser. Padre, ¿qué hay que hacer? Hacer un alto en el camino. Tenés que parar, porque si no parás seguís haciendo mucho daño. Para que cuando volvás, tus hijos y en tu casa te vean una persona llena de luz. ¿Qué le pasó a nuestro papá? ¿Qué le pasó a nuestra mamá? ¿Qué le pasó a estos muchachos que se hicieron conscientes de la necesidad de un cambio y ahora vuelven a Galilea, vuelven a su casa, a su matrimonio, con un corazón más comprometido? Tercera idea. Llega Jesús a la sinagoga, se para donde se proclama la palabra. Le pasan un rollo, lo desenrolla y empieza a decir esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a devolverle la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, el oído a los sordos, y miren esto, y a proclamar un año de gracia. ¿Saben ustedes cómo se llama en la iglesia la proclamación de ese año de gracia? Se llama, muy bien, díganlo fuerte, se llama jubileo. Y el Papa Francisco este año ha decretado un jubileo. Se decretaba hace muchos años cada 100 años, luego cada 50 y ahora cada 25 años. Y entonces ese jubileo es un momento de gracia especial. Es un momento caracterizado por el perdón, por la tregua, la oportunidad. ¿Saben ustedes yo qué me pongo a pensar? Que si la iglesia este año 2025 declara un jubileo, yo tendría que declarar en mi casa y en mi familia un jubileo. Nos vamos a perdonar, nos vamos a regalar una oportunidad, vamos a procurar olvidar esas ofensas y a perdonarnos entre todos. Vamos este año a querernos mucho y a disimular tantas faltas que hemos cometido.
Un papá y una mamá tendrían que declarar en su casa jubileo. Estamos en jubileo. Papá, ¿y qué es eso? Que este año nos vamos a querer mucho, que no nos vamos a dañar, que nos vamos a restaurar las heridas, que nos vamos a ayudar entre todos. Amigos, ¿por qué esperar a que se nos vaya un ser querido, una persona amada, para nosotros declarar jubileo en nuestra casa? ¿Por qué no decirle al otro mirándolo a los ojos: te equivocaste, me equivoqué, pero yo te quiero? Regalémonos una oportunidad de restaurar lo que se nos dañó. Jubileo en el matrimonio. Usted cometió muchas ofensas, usted me faltó, usted fue infiel, pero vamos a echar eso a un lado, vamos a restaurar lo que se dañó, no vamos a seguir sacándonos los trapitos al sol, vamos a querernos mucho. Jubileo en el matrimonio. ¿Por qué no permitirnos un jubileo en el trabajo o en la empresa? Es que yo sé que un trabajador mío cometió un error, pero ese trabajador no merece ser mirado con respeto, con responsabilidad y con una oportunidad. El jubileo es para la vida de todos los días. Y por eso, queridos amigos, el año de gracia es sencillamente el perdón que Dios nos pide para que, oxigenando nuestra vida, nos traiga a todos una bendición. Les voy a contar una historia. En cierta ocasión, un padre llevó a su hijo a dar un paseo al bosque. Como era pequeño, su papá lo llevaba sobre sus hombros. Pero al rato lo bajó y lo puso a caminar para que se ejercitara. Y le dijo: hijo, tienes que caminar hasta la casa. Al poco rato el niño empezó a llorar porque decía que estaba muy cansado y no podía dar un paso más. El papá cortó una rama de un arbusto en el bosque, la alisó con su navaja y colocó un pequeño cordón en el extremo más grueso y le dijo al niño: mira, hijo, aquí tienes tu propio caballo para que te lleve a la casa. El niño, emocionado, se arrimó, se montó sobre aquel caballito de madera y comenzó a correr hasta llegar a la casa. Y aún después de llegar, siguió corriendo por el jardín hasta que tuvo que irse a bañar y acostarse rendido. Todos vamos de paseo por la vida. En ocasiones nos sentimos muy cansados y pensamos que no podemos seguir adelante. Entonces Dios, que es extraordinario, nos envía a alguien cercano para ofrecernos un caballito de madera. Todos necesitamos palabras, gestos que nos animen y nos alegren la vida cuando estamos tristes y desesperanzados. Recuerda que alguien en algún lugar te está esperando para que le recuerdes que el camino continúa y que hay que recorrerlo. 3 cositas. La primera, una manera de declarar jubileo en mi vida y en mi familia es pensar a quienes les ofrecería ese caballito de madera. De seguro a mi lado hay alguien que está a punto de rendirse. Segunda cosita, todos merecemos una oportunidad, no importa cuál haya sido el error. Dios nos invita a reconocer que es importante el perdón y la paz para llegar a donde queremos llegar. Tercera y última cosita, para volver a nuestras Galileas personales, lo que en ocasiones necesitamos es que alguien nos anime y nos recuerde que aunque nos equivocamos, es posible volver a empezar. Cierra tus ojos. Qué tan hermosa la palabra de Dios hoy. El Señor me pide uso de razón. Yo no puedo seguir como un loco o un desquiciado viviendo la experiencia de Dios. No, en plena conciencia.
tomo conciencia de mi fe, tomo conciencia de Dios en mi vida. Reconozco a Dios en mi camino y declaro jubileo en mi vida. Declaro que Dios es lo más importante y en mi casa no se vuelve a pelear. En mi casa nos decimos las cosas con amor. En mi casa este año nos volvemos a sentar en la mesa. En mi casa dialogamos los problemas. En mi casa yo me entero de lo que le está aconteciendo a mis hijos. En mi casa nos vamos a curar las heridas. En mi casa vamos a tumbar muros y vamos a construir puentes. Es el jubileo de la vida. Es el jubileo de la familia. Es el año de gracia y el año de la bendición. Vamos cansados. Y Dios, que es tan lindo, me pone en el corazón nombres de personas que están necesitando un caballito de madera. Ese caballito soy yo. Es mi voz de aliento, es mi palabra, es mi motivación, es mi presencia diciéndole al otro que aunque haya pérdidas, aunque hayan dolores, aunque hayan reveses, la vida continúa. En casa, cada uno debería ofrecer su caballito de madera y así el camino se hace más fácil de recorrer. Señor Jesús, en esta Eucaristía te entregamos nuestra vida, nuestra familia, y te pedimos para todos bendición, que tu palabra nos transforme a todos y nos disponga para continuar de tu mano nuestro camino. Digan conmigo, amén.